Ok. Bien, entonces vamos a conectarnos acá al modem. Creo que es HTTPS. Vamos a mirar acá. Vamos a apagar acá la Wi-Fi para poder conectarme al modem. Listo. Listo, ya entró. Y pues si nosotros observamos acá, pues nada. Acá está, por ejemplo, el application layer grade, pero no nos sirve de nada. Entonces recordemos que pues nosotros estamos intentando acá y se queda en retrieving directory listing. ¿Es porque entonces no hemos... O sea, el modem está dropeando el intento de conexión de los servidores a estos puertos. Entonces vamos a abrir estos puertos. Eh, entonces vamos a darle acá forwarding rules, IPv4. En la parte pues como tal de... Vamos a crear un nuevo mapping. Vamos a especificarle user define. Y vamos a darle entonces FTP es data. Vamos a especificarle la internet, el internal hostname. Entonces sería la IP pues como tal de este computador. Sería la 11, ¿cierto? External source address, ninguno. TCP y sería internal pod address 60. 6000 creo que es 6000. Vamos a mirar a ver. 6000 a 7000 es el rango de puerto. Y lo mismo external 6000 a 7000. Ya con esto entonces aplicamos y ya habilitamos el port forwarding. Entonces que cualquier tráfico que vaya hacia este rango de puertos pues me lo permita, ¿cierto? Y me lo reenvía a ese servidor que sería el servidor. En este caso el cliente pues me lo reenvía al cliente. Entonces vamos a probar nuevamente. Y observemos que ahí ya sí nos dice que es successful. En este caso entonces observemos acá. Vamos a darle find. Y vamos a especificar entonces la IP pública. En este caso... esta IP pública. Entonces ahí está la establecida. Puerto 21 desde esta IP, ¿cierto? Ahora vamos entonces a transferir un archivo, por ejemplo. Entonces, transferir un archivo, por ejemplo este. Ahí está transfiriendo. Y si nosotros validamos los puertos, observemos, por ejemplo, que este servidor está utilizando este rango de puertos. Perdón, el cliente está utilizando este rango de puertos. Que este rango de puertos es el que hace parte de
el que especificamos acá, ¿cierto? 6000 a 7000. Acá observemos que es ese rango pues como tal. Y si nosotros validamos la sesión, en el FortiGate, pues vamos a observar de que el puerto como tal, pues de origen, vamos a mirar ahí la sesión. Entonces observamos la sesión. Observemos que en este momento hay una sesión como tal que está transfiriendo data y que el puerto de origen es el 20. Puerto destino 6550, ¿cierto? Que es este. Ok. Y básicamente esta es la IP. Entonces observemos que la comunicación pues como tal en el data channel no se requiere abrir el puerto 20 en el FortiGate porque esa comunicación de sincronización la inicia es el servidor pues como tal. Ok. Entonces observemos ahí. Observemos que ahí la sesión va subiendo los bytes. Entonces, pues nada. De estos dos laboratorios de FTP, Active FTP, tanto no seguro como seguro, podemos concluir de que como el cliente es el que negocia, como le indica la IP y los puertos a los que se debe establecer el data channel, pues básicamente mucha de la configuración pues como tal en modo Active FTP depende del lado de la infraestructura pues del cliente. Por ejemplo, en el caso de FTP no seguro, pues depende la configuración del modem que esté habilitado del Application Layer Gateway, ¿cierto? Que es este, que por default en la mayoría de los dispositivos pues está habilitado para poder que funcione si hay un dispositivo NAT en medio de la comunicación. Si por ejemplo estamos trabajando Active FTP, pero a través de SSL, como el Application Layer Gateway no puede hacer un sniffer de ese tráfico FTP, pues nos toca explícitamente configurar en el caso un DNAT o en el caso de este Huawei, este modem que no es tan sofisticado, pues nos tocó configurar un forward rules, que sería entre comillas un DNAT, ¿sí? Eso sería un DNAT por forwarding, ¿cierto? Especificando el rango de puertos que la aplicación FTP está utilizando para establecer o está indicando o está negociando el rango de puertos que va a negociar para formar el data channel, que en este caso pues se definió acá pues como tal en la configuración, ¿cierto? O sea, entonces es más tedioso, por decirlo así, eh, cuando se trabaja con Active FTP. ¿Por qué? Porque la configuración tiene que hacerse la mayor parte para que funcione Active FTP, pues hay que hacerla en los clientes. Entonces, por ejemplo, si nosotros supongamos 10 clientes, 20 clientes, 20 usuarios necesitan utilizar el servicio de FTP y ese servicio de FTP se corre como Active FTP, pues la configuración se requiere en esos 10 clientes. O sea, esa configuración se requiere replicar en esos 10 clientes, entonces es mucho más tedioso. Entonces, por eso es que muchas de las implementaciones de FTP se hacen en Passive FTP, porque la negociación del Control Channel la lidera el servidor FTP. Entonces, básicamente como FTP es un servicio cliente-servidor, pues
es mucho más factible implementar FTP como Passive FTP, ¿cierto? Porque la negociación la lidera el servidor FTP y pues normalmente solamente va a haber un servidor, dos servidores FTP y múltiples clientes. Entonces, pues nada, quería como hacer este laboratorio pues de Active FTP como para entender por qué muchas veces no funciona cuando uno despliega Active FTP, porque son muchas variables. Si por ejemplo estamos utilizando FTP sin cifrar, pues hay que tener presente de que el modem tiene que, del lado del cliente, tiene que tener habilitado el Application Layer Gateway para FTP. Y si estamos utilizando FTPS, pues el Application Layer Gateway ya no nos va a funcionar y nos toca definir en el lado del cliente que vamos a utilizar como cliente FTP en modo active, pues nos toca definir varias cosas, definir la IP pública que el cliente le debe especificar al servidor con el que se va a comunicar, a qué IP debe utilizar el servidor FTP para poder comunicarse y establecer el data channel también y el rango de puertos. Adicional a eso, pues de definir el rango de puertos, pues nos toca en el Huawei pues hacer un port forwarding para poder que nos funcione, porque si no se nos va a quedar ahí tratando de listar los directorios y demás. Entonces se nos fue un poquito largo, pero la idea era entender pues Active FTP tanto no seguro como seguro. Entonces espero que les haya gustado. Hasta pronto.